Hola a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros en la Universidad Central del Este, en el área de diplomados y en este curso súper importante que se está desplazando todo este trimestre en el 14º diplomado de hemodiálisis. Yo soy Luis Villegas, quien le va a acompañar durante esta semana, así que sean muy bienvenidos y vámonos a la aventura del conocimiento. Bien, en esta guía les voy a explicar cómo llenar la práctica número 1 o la guía número 1 que está en la plataforma. Solamente cuando entren a TIN van al área donde dice archivo y allí buscan donde dice práctica número 1 o guía número 1, la descargan, luego la van a imprimir y a mano, a puño y letra, como dicen, la van a llenar. Así que a continuación yo les voy a explicar guía por guía qué van a colocar o qué queremos que coloquen en cada una de estas guías. Bien, así que en la número 1 vamos a encontrar obviamente nuestro tema durante toda esta semana de la materia de hemodiálisis. Y nuestro tema es enfermedad renal. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con la enfermedad renal, desde sus signos, síntomas, definición, tratamiento, tipo de diagnóstico, forma de diagnosticar, las etapas, etc. Vamos a estar viendo durante esta semana. Así que en esta diapositiva que ustedes tienen en sus manos, van a colocar el nombre completo como está en su documento de cédula, ¿verdad? Y como ustedes se habrán inscrito basado en esos documentos a la Universidad Central del Este. Luego van a colocar su matrícula correctamente, la que le generó el sistema al momento de inscripción. Y luego van a colocar su fecha o la fecha en la que están tomando esta materia, ¿verdad? Que es la fecha de esta semana. Bien, en esta diapositiva vamos a colocar estos datos. Luego vamos a ver los contenidos. La guía positiva está preparada de una forma tal que sea autodidáctica y el participante pueda con facilidad, con una fácil búsqueda de la información, pueda llenar. Cualquier pregunta estaré disponible a través de la mensajería de Team y de manera personal me pueden escribir, ¿ok? También entre ustedes pueden formar preguntas y respuestas según sea. Esta semana la clase será de manera asincrónica. Esto quiere decir que no van a contar de manera presencial en tiempo real con el docente, sino de manera sincrónica. Ustedes pueden entrar a la plataforma y todo estará allí. Simple y llanamente ustedes tienen que entrar, salir cuantas veces deseen para completar sus tareas y en el tiempo que ustedes deseen y tengan disponible, ¿verdad? 24/7 hasta terminado, obviamente, esta materia que es la próxima semana. Así que aquí tienen una idea general de los contenidos que vamos a estar trabajando esta semana en este tema de enfermedad renal. La siguiente diapositiva pues presenta los objetivos de esta clase, ¿verdad? Y en su material, aquí yo plasmé los objetivos o el objetivo, pero en su material ustedes van a tener preguntas alusivas a estos objetivos. Así que tienen que tener muy bien en cuenta el objetivo general de esta materia. También van a tener una diapositiva igual a esta con preguntas alusivas al conocimiento y a la razón de por qué cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué se celebra? Y a qué hace alusión la celebración del Día Internacional del Riñón o Día Mundial del Riñón. En esta diapositiva, que es la siguiente, ya tenemos que ustedes tienen que definir la enfermedad renal. O sea, ¿cómo se define la enfermedad renal? Ustedes van a investigar
en las diferentes plataformas serias. En la plataforma de Team hay una carpeta que dice archivo. Allí hemos colocado materiales audiovisuales y didácticos, como libros también de referencia, para que ustedes puedan bajarlo, tenerlo, investigar en ello de acuerdo al contexto del material que ustedes tienen. Pero también pueden buscar otras fuentes. Yo les recomiendo que utilicen las fuentes que hemos dejado en plataforma, y que si buscan otras fuentes se aseguren de que sean portales oficiales de editoras, páginas y universidades que hacen trabajo afines, que sean serios, porque a veces los estudiantes parten a la ligera y colocan informaciones que no tienen que ver una con la otra, o sea, no guardan contexto con lo que se quiere o con lo que se requiere de ellos en el contexto del tema. Por eso les sugiero, por favor, que utilicen los materiales que hemos colgado en la plataforma, en la carpeta archivo, o que entren al portal, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, el portal oficial, la Organización Panamericana de la Salud. Allí hay temas referidos a múltiples temas, pero que pueden encontrar información fresca, actualizada, de investigación seria y definiciones con grandes autoridades de salud que realmente van en contexto con nuestro tema y con nuestra materia en esta semana, que es enfermedad renal. Aquí quiero que por favor me pongan de manera llana lo que es la definición de enfermedad renal. Solo la definición de enfermedad renal. No clasificaciones, solamente la definición. Y que me coloquen, por favor, al menos 3 definiciones breves, concisas y macizas. Continuamos. Bien, en esta diapositiva o la siguiente diapositiva tenemos la clasificación de la enfermedad renal. Allí van a buscar en sus diferentes materiales cómo se clasifica la enfermedad renal. La enfermedad renal se clasifica, sus dos grandes clasificaciones tienen nombre: en enfermedad renal tal y en enfermedad renal tal. Y van a explicar o van a colocar una pequeña definición de la clasificación 1 y la clasificación 2 en el contexto de por qué ella se llama así y por qué a esta le llaman así. ¿Ok? Básicamente esto es lo que quiero en esta parte. Vamos a la siguiente diapositiva, que es súper interesante. Este tema me emociona porque cuando nos volvemos a sumergir en los temas, ¿verdad? Y más que son temas que tienen que ver con nuestra comunidad. Prácticamente todos tenemos un amigo que es diabético, una tía que sufre del corazón, un primo que le sube la presión. O sea, estos son temas que son cotidianos, pero que a veces nosotros no entendemos. Pues cuando nos sumergimos de manera tan tangible a investigar estos temas, entonces podemos comprender en la parte clínica, que es el objetivo, que cuando ustedes vayan a la parte clínica, a la parte de hemodiálisis, puedan entender por qué esos pacientes van allí y qué buscan allí y cómo podemos nosotros o qué podemos nosotros hacer para que estos pacientes salgan de allí con una mejor calidad de vida, o inclusive cuáles medidas podemos adoptar hacia la comunidad para evitar que muchas personas vayan a recaer en hemodiálisis. ¿Ok? Así que vamos en esta diapositiva. Lo que quiero es que cada uno de ustedes investigue sobre la clasificación y las definiciones de las etapas de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Ya que la crónica es la más, digamos, que se puede deteriorar en el tiempo. Y aquí tenemos un cuadro que yo lo he colocado aquí, porque lo busqué para explicarle a ustedes, pero no está en su material práctico, sino que ustedes deben de buscarlo y plasmarlo así mismo como yo lo tengo. ¿Ok? Entonces, primero, saber cuáles son las etapas de la enfermedad crónica, ¿verdad? Renal crónica.
Entonces, pero antes de, fíjense ustedes que le he colocado arriba, aquí, lo tienen ahí colocado, ¿no? Aquí pueden ver, ahí no, pueden ver, déjenme ver, okay, este sí. Pueden ver aquí, en esta parte, aquí, que le he colocado la definición normal del filtrado glomerular, ¿verdad? O mejor dicho, la función normal del riñón. Primero, ¿qué hace el riñón? Y de qué manera, de manera normal lo hace, ¿verdad? Filtra los desechos de la sangre y por ahí pasa a razón del filtrado glomerular. Creo que ya en las clases pasadas le han hablado del glomérulo, del riñón, de sus funciones principales, de cómo separa los líquidos, los electrolitos y otras sustancias tóxicas, ¿verdad? Y esto lo hace a razón, su filtrado, de 90 a 120 milímetros por minuto. Por minuto. Esto es de manera normal, cuando él está bien. Ahora bien, ahora vengo con lo que son las etapas de deterioro o de enfermedad renal crónica. Cuando este filtrado baja, desciende, entonces comienzan a haber cuadros clínicos y comienzan a haber problemas. De ahí entonces que se han clasificado básicamente en 5 etapas, que son las básicas que ustedes van a ver aquí, ¿verdad? Por ejemplo, etapa 1 o estadio de la enfermedad renal crónica. Tenemos etapa 1 o estadio 1, etapa 2 o estadio 2, etapa 3, 4 y 5 o estadio 3, 4 y 5. Allí va a poner los datos importantes que ustedes tienen que saber, porque se hacen análisis, se hacen pruebas y diagnósticos que vamos a ver más adelante. Y en esta área, o cuando usted tiene un paciente y usted ve que su filtrado glomerular desciende, ¿verdad? En 24 horas, en 72 horas, etcétera. Entonces, ahí se clasifica, ¿verdad? Su nivel de daño renal. Así que aquí hemos dejado esta importantísima tabla que ustedes deben de tener siempre a mano para que ustedes puedan ver en qué se basan estos diagnósticos, qué necesitan los pacientes, porque de acuerdo a cada etapa, la terapia se van a otras terapias o se necesitan hacer otras cosas o ser más agresivo, etcétera, hasta trasplante, ¿verdad? Así que les dejo esta aquí. Ustedes simplemente van a responder colocando estas respuestas y aprendiéndoselas, obviamente. Bien, en la siguiente vemos los signos y síntomas que presentan los pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Esta enfermedad renal puede ser aguda o crónica, como ya ustedes habrán visto en otras guías pasadas. Pero aquí simplemente yo quiero que después que ustedes estudien el tema, ¿verdad? Me coloquen 6 signos y 6 síntomas básicos o los principales signos y síntomas que presentan las personas con enfermedad renal. ¿Ok? Pueden poner, recuerden ustedes que signo es lo que podemos percibir de las personas o de los pacientes y que síntomas son subjetivos a los pacientes o a las personas. Por ejemplo, un signo es el color de la piel, ¿verdad? La hinchazón, por ejemplo. Mientras que un síntoma es un dolor de cabeza, porque la persona te dice a ti, me duele la cabeza, me duele la espalda, o como dicen, me duelen los riñones, pero tú no tienes forma de medirlo, de verlo, ¿verdad? De palparlo, sino por la referencia que hace el paciente al dolor. A veces podemos hacer una imaginación, podemos poder imaginar al paciente del 1 al 10, ¿cuánto te puede doler? Para tener una idea, pero realmente no podemos percibirlo. Él dice, me duele, puede ser que le duela mucho, que le duela intermedio, que le duela poco, 3, 5, 10, ¿verdad? Pero al final es subjetivo porque él es que lo está sintiendo, lo está percibiendo, ¿ok?
puede ser un dolor sencillo, pero que para el paciente su perfil o su meseta del dolor sea muy sensible, a lo que quizás sea una pizcadita de un mosquito, para usted puede ser un pisón, o para ese paciente puede ser un pisón de un elefante. Así que aquí simplemente quiero que me describan los principales signos de una persona con enfermedad renal y los principales síntomas que ellos pueden presentar. Quiero que lo hagan de ambos, puede ser ambos o de manera general. O sea, un paciente con enfermedad renal puede presentar esto, siempre teniendo en cuenta que en todas las enfermedades hay un signo pactonomónico, o sea, hay signos que te dicen esto, pero la mayoría y muchas veces hay muchos pacientes que no presentan síntomas, sino que de repente debutan, ¿verdad? A esto se llama debutó con tal cosa, debutó, no presentó signos ni síntomas, sino que debutó de un momento para otro, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, pero la mayoría siempre presentan algo, alguna que otra cosa que nosotros podemos, junto con los estudios, ver y decir si efectivamente está pasando esto. Bien, en la siguiente diapositiva pues tenemos los medios diagnósticos. Aquí ustedes van a presentar los diferentes medios diagnósticos que según su investigación ustedes encontraron para detectar cuando una persona está sufriendo de una enfermedad renal. ¿Ok? ¿Cuáles son estos medios? Tanto medios analíticos, enzimáticos, de todo lo que tiene que ver gabinete, todo lo que tiene que ver radiográfico, ¿verdad? Radiografía, sonografía, con medio de contraste, tomografía, resonancia, enzimas, etcétera. Ustedes van a presentar ahí, en esa diapositiva, van a poner de manera resumida, bien bonito, ¿verdad? Van a poner estos medios diagnósticos que existen para saber clínica, ¿verdad? Para saber diagnosticar una enfermedad renal. No importa que esta enfermedad pueda ser leve, moderada o severa, que en el caso de los crónicos presentan mucho. Simplemente yo quiero esas informaciones. Miren, tal enfermedad a este nivel. Estos medios diagnósticos son para descartar si una persona tiene o no tiene, o para ver en qué nivel está. Puede ser un nivel leve. Los factores de riesgo, wow. Los factores de riesgo sí son importantes. Tenemos que verlo, conocerlo, saberlo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden producir o promover la enfermedad renal? Que puede ser desde una agua contaminada, un medicamento o los medicamentos, virus, bacteria, parásito, la parte genética, a ciertos alimentos, ciertas bebidas, ciertos vicios. Todo esto quiero que me le hagan un resumen y coloquen ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que pueden dar que una persona sufra de una enfermedad renal? ¿Ok? Y ya mencioné algunas de ellas, para que tengan una idea. Búsquenlo. Bien. Tratamiento. El tratamiento va a ser correspondiente al nivel de afección renal que se encuentren en esos pacientes, que según la tabla que ahorita vimos, ¿verdad? Donde hablábamos de las etapas y que clasificaba según los daños de ese riñón, de la filtración, del nivel de filtración, colocaba etapas, ¿verdad? Entonces allí vamos a tener un paciente con un daño que puede ser leve, moderado o severo. Entonces, de acuerdo a estas tres principales clasificaciones de leve, moderado o severo, ¿qué tratamiento debería de llevar o requiere un paciente? Por ejemplo, un paciente con un daño leve, ¿qué el médico le manda hacer? O sea, como tratamiento, ¿no? Moderado,
qué cosas debe hacer o como tratamiento, y severo o severa, qué hay que hacer con ese paciente. Así que ahí vamos a ver los principales tratamientos que se realizan en pacientes que entran dentro de esta clasificación. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver las medidas preventivas, ¿verdad? Ahí he puesto 12, ustedes pueden poner más, pero por lo menos las principales medidas preventivas, como puede ser no fumar, no ingerir ningún tipo de droga, no tomar alcohol, ¿verdad? Hacer ejercicio, llevar una dieta sana, las medidas preventivas, ¿ok? Ahí están. Llevar su medicación, etc. Cero estrés, difícil, pero cero estrés. Bien, y finalmente la conclusión. Fíjense ustedes, son solamente 15 guías positivas que conlleva a todo esto en la conclusión. ¿Qué es lo que yo quiero en la conclusión? En la conclusión yo quiero que basado en este tema que ustedes han investigado, han hecho sus trabajos, ustedes hagan una conclusión, ¿verdad? Como se debe de hacer, obviamente, en el contexto literario, pero donde tenga un enfoque personal. Yo investigué y leí sobre la enfermedad renal aguda que dice que esto y pude comprobar y entender, porque muchos de ustedes son médicos graduados, son personal de salud en general, enfermera, técnico, etcétera, que vienen a hacer este diplomado con la idea de reforzar sus conocimientos y también trabajar en el área o adquirir una certificación, porque algunos ya están en esta área, ¿verdad? Para poder concursar y competir, ser nombrado, etc. Entonces, en la conclusión que yo quiero es con respecto a lo que ustedes han aprendido y descubierto en la investigación de este trabajo y de este tema. Así que bendiciones, creo que hasta aquí. Bueno, y también está la bibliografía o las diferentes fuentes, como decía al principio. Por favor, colócanme allí algunas, por lo menos 3 fuentes, que sean fuentes que ustedes investigaron de alto valor y científico, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en donde ustedes pueden entrar de manera su portal oficial, colocar el tema, o en Google pueden colocar el tema enfermedad renal, ¿verdad? Índice cuántas personas al año, promedio en el mundo o promedio en Latinoamérica para ver la incidencia, ¿verdad? Como antecedentes. Y así hacen su trabajo bien bonito. Así que bendiciones. Aquí les dejo su explicación sobre la tarea y recuerden que estaremos de manera asincrónica y que pueden comunicarse conmigo a través de mensajería, a través de Team, de manera personal, y que también pueden comentar el tema, las preguntas y demás discusiones con sus compañeros en la plataforma. Así que Dios le bendiga. Con ustedes estuvo el Dr. Luis Villegas y nos veremos en la plataforma. Chao.